Ya, el primer proceso se llama transducción, en el cual un estímulo de cualquiera de estos tipos se va a transformar en un estímulo eléctrico. Ese proceso se llama transducción. Siempre les voy a decir, el proceso de transducción es mediante el cual el estímulo se traslada desde los nervios, desde periféricos hasta la médula. No es cierto, ¿cierto? No es cierto. Ese será el mecanismo de transmisión del dolor. Transducción es solamente el estímulo transformado en un estímulo nervioso. Sucede a través de sustancias químicas. Y va a haber un receptor que se llama nociceptor. Una característica del nociceptor, ¿cuál es? La característica del nociceptor es el receptor del dolor. ¿Cuál es su característica? Es una terminación nerviosa. Ese es su característica. Siempre vamos a estar dando vuelta. Terminación nerviosa libre. O sea, no tiene cápsula. Nada. Terminación nerviosa libre. Y conduce el dolor. Esto es lo nuevo que se ha sabido sobre el dolor. Se descubrió el factor de crecimiento nervioso. ¿Qué ocurre? Que este factor de crecimiento nervioso tiene receptores. Y que esos receptores como que son los más implicados en cómo se hace el proceso de transducción del dolor. Eso es como que lo último que ha aparecido sobre la transducción de la dolor. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? O sea, hay un factor de crecimiento nervioso y hay un receptor de ese factor de crecimiento nervioso. Y a partir de ahí ya se traslada en transmisión del dolor. Miren lo que sucede en un momento, un estímulo, un cuchillo que corta ahí una piel. En el primer estímulo llega el cuchillo, llega la aguja o lo que sea, inmediatamente la persona siente dolor. Inmediatamente siente dolor. Agudo, localizado, rápido, intenso. Es el primer dolor. Y miren, una fibra, un estímulo, una fibra, mediadores aquí, inmediatamente el dolor. Estímulo nervioso. Pero si el dolor es muy intenso, mañana me va a seguir doliendo. Y ya no solamente el sitio donde me corté, sino me va a doler toda la mano. ¿Cómo nos explicamos que mañana me duela toda la mano? Ese proceso se llama sensibilización. ¿Sí? ¿Qué significa? Que para el día de mañana, como ha habido una lesión, se van a liberar muchos mediadores inflamatorios. Al liberarse muchos mediadores inflamatorios, van a seguir estimulando estas fibras nerviosas. Y ya no lo estimularán a una, lo estimularán a la que está al costado, a la que está al costado. Y todo eso se extiende. De tal manera que si me corté mi dedo, mañana me toco mi mano y me duele mi mano. Eso se llama sensibilización. ¿Cómo se explica eso? O sea, ¿por qué se explica el proceso de sensibilización? O sea, ¿qué es realmente lo que pasa? Todas las personas nos sentimos igual manera el dolor. O sea, no todos lo sentimos el dolor. ¿Sí? No todos lo sentimos el dolor. O no todos percibimos el dolor de la misma intensidad. O sea, un mismo estímulo, a persona le duele mucho, a otra no le duele mucho. Hay diferencias. A esas diferencias se llama umbral del dolor. ¿Han visto que personas tienen como que un umbral de dolor muy alto? ¿Qué significa? Que casi no les duele. ¿Sí? Estímulo no les duele. Cosa que a otra persona se le duele. Se llama el umbral del dolor. Para que mañana me duela solo tocándolo mi mano, proceso de sensibilización, ¿qué ha tenido que suceder con el umbral? Disminuir. Ha tenido que bajar, ha tenido que aumentar. Disminuir. Disminuir el dolor. Les digo, en el momento que ustedes hablan, responden, vocalizan, en ese momento están aprendiendo. Pueden hacerlo con su micrófono apagado, como sea. Díganlo, equivóquense. No era eso. Dijo otra cosa. En ese momento aprendiste. Pero en el momento que te quedas callado, solo escuchas, te estás en el 5%. Participen así. Si gustan con el micro, como le digo, están en silencio, no van a interrumpir al resto. Están en silencio. Pero se bulla al costado, sí, se chilla mucho todo esto. Entonces, ¿cómo nos explicamos? Significa que los mediadores inflamatorios lo que hacen es disminuir la
umbral del dolor. Entonces, estímulos más pequeños me duelen. Pero no solo es el único mecanismo, sino además hacen que las descargas, o sea, las descargas del nervio sean mucho más rápidas. O sea, aumenta la frecuencia de descarga. Los dos mecanismos por los cuales mañana me va a doler más. Y hay dos procesos ahí, inclusive tres palabras que tienen que aprenderlas. Se llama hiperalgesia, alodinia, hiperpatía. Hiperalgesia, alodinia, hiperpatía. Hiperpatía es como una exageración de la sensibilidad, que no sabemos cuál sensibilidad es. Hiperpatía, simplemente siente más. Hiperalgesia significa que un estímulo doloroso pequeño ahora me duele mucho más. Y alodinia significa que un estímulo que no era doloroso me causa dolor. Esa es alodinia. El roce de la sábana, el viento, el aire, normalmente causa dolor. No, normalmente no. Y si mañana me causa dolor, ¿qué mecanismo será? Alodinia. O si me golpeo, un golpeo así no me duele. Pero si mañana me golpeo y grito de dolor, ¿eso qué será? Hiperalgesia. Hiperalgesia. Un estímulo que normalmente causa dolor pero leve, pero a la persona lo hace. ¿Sí? Entonces, dos mecanismos ahí de la sensibilización y de la alodinia y la hiperpatía, que casi son similares. Miren los mediadores que hablábamos. Serotonina, prostaglandina, histamina, bradiquinina, es el factor de crecimiento nervioso que ya lo ponen por acá, las interleuquinas. Y todas las células cebadas, los mastocitos, los macrófagos, los linfocitos, todo eso van a estar liberando. Pero por acá al costado, por este lado, si ven la flechita, por acá hay unos tipos de mediadores diferentes, miren. Dice, los mu-opioides, los GABA. ¿Qué receptores serán esos? Receptor del Glutamato. Miren, son receptores que van a conducir dolor. Conducen aquí. No ponen al dolor. Son inhibitorios. Miren, ¿qué tendrán que ver ahí? A eso se llama modulación del dolor. Ahora ya se conoce como que hay modulación a nivel de todos los tractos, pero generalmente la modulación sucede a nivel de la médula espinal. Pero si nosotros vemos aquí en esta gráfica, dice, aquí también hay modulación. O sea, como que el organismo también se va para que no sienta mucho dolor. Eso se llama modulación. ¿Qué es esa mano de ahí? Una herida, ingresa un microbio, una herida, ingresa un microbio, al día siguiente está rojo, eritema, enrojecido, hinchado y duele. Eso es una celulitis. Es una celulitis. ¿Quién lo produjo todo eso? Miren. ¿Hay dolor? Claro. Pero en los otros, y las otras reacciones, por acá está aquí lo puse. Sustancia P y el péptido relacionado con el gen de la casa. Dos sustancias relacionadas con estas manifestaciones asociadas al dolor. Además, las interleuquinas me producirán otras. La vamos a ir viendo a lo largo del ciclo. Y ahora, ¿cómo se transmiten? 3 iones. Yo les puse ahí 4. 3 iones. Sodio, potasio, calcio. El sodio que ingresa, el calcio que ingresa y el potasio Sale. Sale. ¿Sí? Sale el potasio. Entonces, este será el mecanismo de transmisión del dolor. Ahí habíamos puesto un ion que nada tenía que ver acá. ¿Cuál era? El magnesio. Esta era la respuesta. Entonces, este es el proceso de transmisión. Y va a ser desde donde se traduce el dolor hasta el cerebro. Todo eso se conduce el dolor a través de estos canales iónicos, sodio, potasio, calcio. Apréndanse también los que ingresan y los que salen. Es diferente decir, el sodio sale de la célula al extracelular. No es así.
es el potencial de acción. Eso lo han sabido creo 50 veces los planes. Y si hablamos de cómo se va conduciendo, se conduce por fibras. Las fibras A alfa, ¿qué hacen? Díganlo, equivoquen. El tacto. Conducen conducen las respuestas motoras. O sea, los movimientos motores que yo hago, hago a través de esas fibras A alfa. Pues son rápidas, gruesas, mielíticas, porque necesitamos que el movimiento sea muy rápido. Las A beta, ¿qué hacen? Bueno, ahí está. Hace tacto y presión. ¿Hace dolor? No. Normalmente no hace dolor, excepto en el dolor neuropático. Que estas fibras A beta comienzan a estimularse y trasladan dolor en el neuropático, pero normalmente no conducen dolor. ¿Quiénes conducen dolor entonces? Las fibras tipo gamma y la A delta. Delta. Las características ahí están. Muy delgaditas, muy finas, mielinizadas, no mielinizadas. Generalmente las fibras A delta la tenemos a nivel de, se llama somáticas. Fibras somáticas están a nivel de piel, de músculo, de tejido, duele mucho. Y las fibras C a nivel de órganos, de tejidos. Pero bueno, en realidad están mezclados por todo lado estos dos tipos de fibras. ¿Qué pasa? La pregunta que habíamos puesto ahí, ¿qué pasa si es que nosotros lesionamos las fibras A beta? ¿Ya no se conduce dolor? Sí. Sí, conduce. Sí, igual. Si una enfermedad me ha destruido las fibras A alfa, nada tendría que ver. Tendría que haber una lesión de fibras A delta o fibras. Es lo que hace la diabetes. Es lo que sucede en el caso clínico. La diabetes te destruye la mielina y la estructura de las fibras A delta y de las fibras C. Y se produce el dolor neuropático. Muy bien, esas fibras terminan en la médula, ¿sí? Hasta dorsal médula. Ahí se llaman las láminas. Las láminas. No hay un consenso sobre qué fibras terminan en tal lámina. Lo he puesto ahí nomás, que terminan en uno, pero en realidad no hay un consenso en que tal fibra termina en tal lado. Pero sí se ponen en contacto con otras neuronas. La principal contacto es con la neurona que sigue. Primera neurona, segunda neurona. Esa segunda neurona, ¿dónde termina? La primera neurona termina ahí, acá, en el tálamo. Y comienza la segunda neurona. En el ¿Dónde tálamo. termina? ¿Qué? ¿Espino qué? Talámica lateral. ¿Dónde termina? Lateral. En el tálamo. Si me lesiono el tálamo, ¿sentiré dolor? No, pues esa es la base por lo cual en los pacientes que tienen una parálisis o que tienen una lesión a nivel cerebral, talámico, sienten todo el lado del cuerpo, no lo sienten. No lo sienten. Haz porque de ahí van a hacer, los haces espinotalámicos. Bueno, pero antes de que vamos a las espinotalámicas, ¿cómo se conduce aquí en la médula? O sea, porque aquí ya no es un estímulo que el nervio que tiene. Aquí hay la terminación del nervio, un espacio sináptico y otra neurona. Espacio sináptico. Y ahí va a haber neurotransmisores. El principal neurotransmisor medular de transmisión directa, rápida, urgente, dolores agudos, localizados, ¿cuál es? Glutamato. Varios tipos de receptores de glutamato, pero el que más implicado es el NMDA. Los otros también están involucrados acá. Pero hay otro neurotransmisor. ¿Hay otro?
La sustancia P y el péptido relacionado con el gen. Probablemente hay algunos autores que dicen, no, hay muchos. O sea que hay muchos otros neurotransmisores ahí. Pero los que conocemos, los que nos dice el libro, es el glutamato, la sustancia P. La diferencia entre el glutamato y la sustancia P. El glutamato Es más rápido. El glutamato es para el dolor rápido y la sustancia P para el dolor crónico. Localizado y más intensa. Dolor es Localizado, intenso. sordo. ¿Qué más? Lento. Lento. Mal localizado. Mal localizado. Más localizado. El cuchillo de ahorita, ¿por qué se estará conduciendo? Glutamato. Ahorita, porque siento mucho dolor. Glutamato. ¿Quién fue? ¿Qué? Neurotransmisor. No entiendo. Corto ahorita. Y voy a sentir dolor inmediatamente y voy a saber que está en mi mano. ¿Qué neurotransmisor funciona ahí? Ay, bebé, estoy trabajando. Glutamato. Pero mañana mi mano me sigue doliendo. Más tarde me sigue doliendo. Y ya no solo en ese punto, sino que este el neurotransmisor La sustancia P. probablemente los otros. ¿Sí? Ese es el proceso de transmisión. El mecanismo del dolor referido, que es muy importante, siempre hago preguntas del dolor referido, porque ocurre que en una misma Segmento como medular. decían los compañeros que todavía siguen llegando, en una misma neurona, llegan dos terminaciones de dos neuronas periféricas, una de un órgano interno y otra de una neurona que viene de la piel. Miren, este es un riñón con su inervación, esta es la piel con su inervación. Y las dos, ¿en qué terminan? En la misma neurona. Y esta neurona va a seguirse hacia el cerebro. Y el cerebro, ¿cómo va a saber que el dolor viene o del riñón o viene de la piel? No hay manera que lo escriba. No hay manera que lo mire, no hay manera que se dé cuenta. Entonces, ¿qué hace? Normalmente, por dentro va a estar el estímulo, pero no lo vamos a sentir. ¿Dónde lo vamos a sentir? En la piel. En la piel. En la piel. Por eso, la persona con un infarto, ¿dónde dice? El brazo izquierdo. Derecho recordial. Brazo izquierdo, epigastrio. Cuello izquierdo. La mandíbula izquierda. También dicen en el derecho. En el epigastrio, hacia abajo, los infartos. Mandíbula izquierda también. La vesícula, ¿dónde duele? Brazo derecho. Brazo derecho, hombro derecho, omóplato Hombro derecho. derecho. Hombro derecho. Omóplato derecho. Cóndilo derecho. Un cólico un cólico de un cálculo enclavado en el uréter para llegar a la vejiga. ¿Dónde duele? Zona genital. Zona lumbar, en la parte posterior de Zona lumbar. la zona lumbar. Y en los labios genitales en la mujer. Miren, un cálculo que está abajo. Ya para salir. Son dolores referidos. El Harrison lo pone como dolor irradiado, ¿ya? Nosotros hemos distinguido dos tipos de dolor. El Harrison está ahí traducido como dolor irradiado, pero se refiere a este mecanismo, dolor referido. Se refiere a. Es el mecanismo. Apréndanse, por ahí en el libro busca. Por ejemplo, la apendicitis, ¿dónde comienza doliendo? En el esogastro. En el epigastrio, mira. Llegas. Nada tiene que ver. Y después ya se localiza. Después ya se localiza. Muy bien, a nivel de la médula también hay un proceso de sensibilización. Como decíamos, periférica, también hay una sensibilización medular o central también se llama. Significa que aquí también, miren por acá, aquí les traje esta diapositiva porque dice inducción de
COX-2 y producción de prostaglandina. ¿Qué hacían las prostaglandinas? Mediadores del dolor. En la médula. Significa que el dolor se va exagerando también a nivel medular. Sensibilización medular. Dos tipos, dos colores. ¿Cuál es la diferencia? Uno es para el dolor y otro es para la Estimula modulación. y otro estimula. Unos, a ver, los primeros, los azules. Estimula. Para el dolor. Estimula. Neurotransmisores del dolor. Estimulantes del dolor. Aumentan el dolor. Conducen dolor. ¿Y los de abajo? Inhiben el dolor. Disminuyen el dolor. Disminuyen el dolor. Esto se aprende. No son muchos, esto sí. Siempre le voy a preguntar. La acción sobre el GABA. Y va a venir un caso clínico. O personas nació sin GABA. ¿Qué no podrá hacer? Modular el Modular el dolor. Van a hacer las preguntas, ¿ya? Sí, van a hacer las preguntas en el caso, en la pregunta del examen, traten de ver qué me está preguntando, qué mecanismo me está preguntando. Directamente no les voy a decir, pero les voy a decir un caso clínico. O sea, les voy a decir, el paciente está diciendo una cosa, pero es como la realidad, la realidad en la cual nosotros estamos explicando la realidad. ¿Sí? Digan, ¿qué mecanismo me está preguntando? Me está preguntando sobre traducción del dolor, me está preguntando sobre transmisión del dolor, me está preguntando sobre modulación del dolor, y se ubican. Y ahí van a tener la respuesta. Seguimos transmitiendo el dolor, decía el haz espinotalámico, pero hay otros haces que conducen el dolor. El espinotalámico es el más importante, no solo conduce dolor, ¿qué más conduce? temperatura. Temperatura. Cuando se va uno, se va el otro. Pero es contralateral, hay que tener cuidado, también por ahí siempre les pregunto, me corto el lado derecho de la médula, ¿no siento el lado derecho? Depende. Sí, es contralateral. No sentiré el lado Izquierdo. pero se anula totalmente el dolor. No se anula totalmente el dolor. Hay otros tipos de tractos que van directamente, se llaman contralaterales y homolaterales. Los homolaterales serán por el mismo lado. Si corto el otro lado, por acá sí seguirá conduciéndose el dolor. Es el espino reticular, espino mesencefálico, espino reticular. O sea, no se conducirá el dolor en su plenitud, pero de alguna manera sí se conduce el dolor. Por eso ahí les he puesto, es una explicación para la falla de la cordotomía. Cordotomía es cortar una parte de la médula. ¿Anula el dolor? No, no lo anula, porque hay haces que están siguiendo. Neoespinotalámico, es similar a las neurotransmisores. El que lo conduce rápido, el que los conduce más lento. Probablemente tenga que ver con los neurotransmisores que están en cada uno. ¿Y cómo se percibe el mecanismo de percepción del dolor? En el cerebro tenemos dos áreas muy definidas que localizan el dolor. Apréndanse eso, localización del dolor. Dice exactamente, mi mano meñique de mi mano izquierda, ahí está el dolor. Pero habrá otra área, esa es la somatosensorial. Habrá otra área que me dice, retira mi mano, mi conducta. Dolor, retira mi mano. Son otras áreas. Sí. Otra área que me da angustia, que me da miedo, que me da depresión. Área 24. 24. Las otras áreas, ¿no? Las otras áreas, las que dan la emoción. La pregunta que decía, la dualidad del dolor, ¿a qué significa? Sensación y emoción. Sensación y emoción. ¿Sí? Es una emoción y es una sensación. Cualidad, se llama dualidad del dolor. La dualidad del dolor. Es sus áreas del cerebro. Esas áreas también aprenden, porque si yo
tengo una conducta inapropiada frente al dolor. O sea, por ejemplo, mi conducta apropiada frente a un estímulo doloroso, o sea, yo pongo mi mano en el calor y no lo retiro, será una conducta inapropiada. Entonces, o no lo percibo, o yo estoy reaccionando de una manera inadecuada ante ese dolor. Entonces, tendremos algunas áreas del cerebro que no permiten una percepción adecuada. Y la modulación sí, que son fibras descendentes. Son tractos, así como los que subían, hay tractos que bajan. ¿Sí? Hay tractos que bajan, desde la corteza somatosensitiva que la percibe el dolor, al tálamo, a la amígdala, de tal manera, a la sustancia gris, o sea, descendentes. No son fibras que se hayan identificado con exactitud, pero sí se han identificado sus mediadores. Y sus mediadores son los opioides y endógenos. Y ahí tendremos los opioides, sobre los cuales actuará ¿qué fármaco? El ibuprofeno, el paracetamol y Tramadol. Opioides. Ahí estará el tramadol. Ahí estará la morfina. La morfina. Ahí. Miren, entonces cuando la pregunta sea, cuando yo aplico morfina, estoy disminuyendo la sensibilidad del dolor, ¿ustedes qué me dirán? Falso. Modulación. Que me ayude entonces la morfina. Modula. La modulación. Modula. Si yo le doy AINES a una persona, digo, está disminuyendo la transmisión del dolor, ¿será cierto? No. No. Está disminuyendo. La Sensibilización. El proceso de sensibilización. Si yo aplico lidocaína a una persona, Transmisión. ¿la? Transmisión. ¿La afección? Transmisión. ¿No? La transmisión. Actúa sobre los iones. Ahí actúa la GABA, todos los anticonvulsivantes, la lidocaína. ¿Vale? Y el dolor neuropático es un tipo de dolor, es un tipo de dolor ya diferente. Ya no hay alguien que está con su micro ahí encendido y con su hermanita que está gritando. El dolor neuropático, sí es necesario que lo aprendan, ¿no? Los mecanismos del dolor neuropático sí es necesario que se lo aprendan. Miren, aquí ya no hay un estímulo. Hay un dolor aparentemente sin estímulo. ¿Y ahora qué pasó acá? Diabético, 15 años. ¿Sí? El dolor fantasma, la pierna que le amputada y al paciente le duele el dedo. ¿Han escuchado ese dolor? Se llama dolor fantasma. Síndrome. Nos explicamos por el mecanismo del dolor neuropático. Significa que ha habido lesión de una fibra. Lesión de una fibra nerviosa previa. Aunque en algunas circunstancias dice dolor, fibras dañadas evidentemente, y como hay otras que no se sabe qué pasó. Por ejemplo, lo vemos nosotros, yo trabajo en el área de hemodiálisis, los pacientes refieren mucho dolor. Y nosotros decimos que es una neuropatía urémica. O sea que el nervio se ha ido dañando con las toxinas urémicas. De tal manera que ahora conducen dolor simplemente. ¿Y cómo se produce eso? Ocurre que hay descargas ectópicas. O sea, sin necesidad de un estímulo, hay una entrada de sodio y el dolor se conduce. A eso se llama descargas ectópicas. Habría una sobreexpresión de receptores de sodio. Una gran cantidad, de tal manera que el sodio ahora ingresa fácilmente. Habría una disminución del proceso de modulación. Si no hay quien lo module, entonces el dolor se va a conducir más rápido. Las fibras A beta que normalmente conducían tacto, ahora conducen dolor.
Entonces le decía, normalmente las fibras A beta conducen TAC. En esta condición, las fibras A beta conducen dolor. No sé si ustedes se acuerdan la teoría de la compuerta del dolor. ¿Sí? ¿Se acuerdan la teoría de la compuerta del dolor? Por ejemplo, te quemas la mano, te quemas. ¿Qué haces? Lo soplas. ¿Qué más? Claro, las agitas. Lo sacudes. Lo sacudes. ¿Y te disminuye el dolor o no? Sí. 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 ¿Qué significa que ha pasado? A ver, ¿cómo nos explicamos? Otro estímulo. Hay una competencia y llega una Un neurona. estímulo más fuerte. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado? La neurona inhibitoria. ¿Qué fibras han ganado? Inhibitoria. Las A beta han ganado. beta. Las A beta han conducido más rápido que la sensibilidad táctil, la sensibilidad sensorial, la sensibilidad táctil que estamos hablando. Muy rápido, vibratoria, conducido más rápido de tal manera que la fibra del dolor queda inhibida. Y la persona no siente el dolor, se inhibe el dolor, teoría de la compuerta, ¿no? Entonces, los mecanismos del dolor neuropático. Hay un mecanismo autoinmunitario. El cáncer duele mucho, ¿no? El cáncer duele mucho. Miren cuántos mecanismos del dolor hay ahí. Comprensión nerviosa, comprensión de estructuras, mediadores inflamatorios, factores de necrosis tumoral, interleuquina. Toditos esos causan dolor. ¿Le daremos aire si calma el dolor? No. Es un cáncer. Opioides. No, pues no va a calmar el dolor, ¿cierto? Actuará sobre una parte muy pequeñita, la inflamatoria. Pero el resto va a seguir. El mecanismo de comprensión de los nervios va a seguir, dolor neuropático. Los mecanismos de las interleuquinas no lo podemos detener. Seguirá. ¿Cómo lo aliviamos a esa persona? Morfina. Morfina. ¿Dónde está actuando? Nivel de modulación. La modulación. En la modulación. No hay otra cosa. Entonces, cuando vean a un paciente que tiene un cáncer y toma ibuprofeno, ustedes se reirán y dirán, no quisiera ser tu paciente. No quisiera ser tu paciente. Entonces, ese es más o menos. Pero ahora ya van conociéndolo. Cada vez que escuchen algo así, pregúntense, ¿y cómo es? ¿Y cómo es? Porque una vez que lo aprendan de ese mecanismo, nunca más se van a olvidar de los tratamientos. No se van a olvidar porque tiene lógica el aprendizaje. Los sistemas que se relacionan con el dolor prácticamente son todos. Son todos. Pues todos. Miren, y el principal sistema es la actividad simpática. O sea, todo lo que haga el simpático se relaciona con el dolor. O sea, a nivel digestivo, ¿qué hace el simpático? Y van a tener la respuesta al dolor. A nivel de glándulas, ¿qué hace el dolor? Van a tener la respuesta a lo que se relaciona con el dolor. O sea, a veces no se aprendan, el dolor produce retención de sodio. O sea, así no lo van a aprender. Sino el dolor que hace aumenta la producción de aldosterona. ¿Qué hacía la aldosterona? Aumentaba la reabsorción de sodio. Aumentaba la eliminación de potasio. Mira, el dolor me puede producir todo eso. Por ese mecanismo. Sí, apréndanselo las cosas. Entonces, el tratamiento del dolor tiene que tener una base lógica, una base fisiopatológica. Pero si no, comenzamos a dar paracetamol a todo el mundo, creyendo que eso lo va a aliviar. Un herpes zóster, ¿te calmará con paracetamol? No. ¿Qué tipo de dolor era? Pues, neuropático. ¿Cómo lo podríamos aliviar a esa persona? Gabapentina. ¿Cuál? Gabapentina. Un mecanismo. Inhibe la conducción. ¿Qué más? Inhibe por inhibe o activa el GABA. Sustancias inhibitorias.
¿Qué más? Pregabalina. Opioides. O parches de lidocaína sobre esa zona, sobre esos receptores. En lo que respecta a fiebre, siempre tenemos que hablar de una temperatura normal, para lo que es normal de temperatura. ¿Es diferente a lo largo del día? ¿Cierto? Sí. Es diferente. ¿En qué momento es más alta la temperatura de una persona? En la tarde. Ahí está, a las 6 de la tarde, 4 de la tarde, no sé. Variable. Se llama variación. Diaria de la temperatura. ¿Hasta cuánto puede variar mi temperatura? 0,5. Más o menos 4. 0,5. 0,5. Variaciones circadianas. ¿Ya? Más o menos. Variaciones circadianas. Pero en momentos de fiebre, esas variaciones pueden ser hasta 1. Hasta 1 grado. 1 grado. Un paciente puede estar con 37 y variar por la tarde o la mañana a 38, y eso es su variación circadiana. Tenemos que considerar eso. ¿Pero hay variaciones con la edad o no? Sí, ¿Qué le ponemos a un niño en un incubador? Los niños. A un prematuro le ponen en el incubador. ¿Por qué? No regula bien su temperatura esa persona. Una maduración de las No regula. Entonces, la incubadora sí está regulada externamente. El niño no puede regular. Una persona mayor o un viejito, ¿tienen sus abuelitos tan fríos o calientes? Frío. Fríos. Sus mecanismos, porque su mecanismo, una persona mayor tiene poco músculo, donde se están generando calor, los órganos están mucho más atrofiados, de tal manera que no generan mucho calor, frío. De ahí decimos que una persona con una neumonía, una persona de 90 años, ¿hará fiebre? No. No hace fiebre. Entonces, tiene neumonía, oye, pero no ha hecho fiebre. Ah, pues el anciano no hace fiebre. No hace fiebre. Tenemos un mecanismo de producción de calor. Los órganos producen calor. Y una de las preguntas que estaba ahí, ¿qué órganos son los encargados de producir más calor? Hígado. Produce más calor. El 50% del calor del cuerpo lo produce el hígado. ¿Cuánto? ¿Cuánto dijo? Disculpe. 50%. 50%. 50%. El otro 50% lo producen los otros órganos. ¿Y el cerebro cuánto? Corazón, cerebro, pulmones producen muy poco calor. Y más bien los músculos que generan calor regulan, ayudan a regular, porque mediante qué mecanismo ayuda a regular el músculo el calor. Las sudoraciones. Acciones. ¿Escalofríos? ¿Calofríos? Los temblores, mediante lo que el libro lo pone la tiritona. La tiritona se hace referencia a temblores, a contracturas, ¿sí? Temblar. Está generando calor. Eso regula el músculo, pero también regula el sistema circulatorio, mediante vasoconstricción y Dilatación. los dos métodos. Pero nosotros, además de generar calor, también perdemos calor. ¿Por dónde se pierde más? Hay 4 mecanismos. ¿Por cuál pierdo más? Radiación. Sudor. Sudoración. Vasodilatación. La mayor cantidad de por radiación. El cuerpo se irradia mediante rayos hacia objetos. 50%. Miren, ya sea para una persona con aumento de temperatura, una persona con baja temperatura, ¿y cuántos mecanismos hay? ¿Cuántas respuestas hay para lograr eso? O sea, para regularlo, ¿no? Aumento de temperatura, ¿qué hago para bajarlo? Temperatura baja, ¿qué hago para subirlo? Desde las conductas. Pero también hay respuestas simpáticas, vasoconstricción, vasodilatación, contracciones, respuestas autónomas. Y además, miren, por ahí está metido la hormona tiroidea.
Y es otro de las preguntas ahí. ¿Qué hace la hormona tiroidea? Aumenta la temperatura. El metabolismo. Metabolismo basal. Entonces, si mi metabolismo basal está más alto, ¿qué significa con esa persona? Aumenta la temperatura. Mira, inclusive el libro te dice, inclusive puede llegar a fiebre. Entonces, en la persona con hipertiroidismo, ¿cómo será? Por hipotiroidismo. Aumenta. Descenso de temperatura. Su metabolismo. Disminuye eso. Al revés, la persona con hipotiroidismo, ¿cómo será? Disminuye. Disminuye. Uno de los síntomas del hipotiroidismo es la Frío. Frialdad. no solo que siente, sino que su cuerpo realmente está frío. Vamos a ver mecanismos más adelante. Pero, como te digo, estas cosas son bastante lógicas. Siempre ustedes busquen la lógica. Con un poquito que sepan, con algún mecanismo que sepan, trátenlo de relacionar. Y eso van a ver que van a aprender muchísimo. ¿Sí? Ahí están los mecanismos. En el cerebro se considera, acá hay un poquito de controversia en artículos, en revistas. El Harrison no lo desarrolla mucho esto. Habla solamente de dos centros. El centro hipotalámico anterior o preóptico anterior y el posterior. Pero hay otros autores que desarrollan un poco más. No vamos a entrar mucho ahí. Se considera que el hipotálamo anterior está sensando o está midiendo la temperatura de dos que llegan por dos lados. Por la sangre y por el sistema nervioso. Por ejemplo, yo pongo mi mano al calor o pongo mi mano en el hielo, esa información llegará por mi sistema nervioso. Receptores de calor o frío, estímulos nerviosos, que es la temperatura, igualito que el calor. Exactamente lo mismo. Estímulos nerviosos. Pero al mismo tiempo mi mano se queda más tiempo ahí, o todo mi cuerpo está en frío. Ahora, ¿qué va a conducir? Mi sangre ya estará fría. Entonces el hipotálamo va a estar regulando, va a estar midiendo o sensando esas dos temperaturas. Y da una información al hipotálamo posterior o al núcleo posterior para que ejecute las acciones. Entonces, a partir de ahí dirá estímulo simpático, vasoconstricción. Parasimpático, vasodilatación. Disminución de frecuencia cardíaca, aumento de frecuencia cardíaca. Contracciones, aumento de temperatura. ¿Sí? El área hipotalámica. Núcleo preóptico anterior, núcleo posterior del hipotálamo. Por acá están dibujados. La persona mayor, miren. Poca masa muscular, su metabolismo apenas sentado ahí el señor, masa muscular muy pequeñito, deterioro de la piel, hasta las sensaciones de la piel ya no lo va a sentir igual esta persona de 90 años. Entonces él no va a ser fiebre. ¿Sí? Él no va a ser. Esta es la diapositiva más importante que necesitamos que lo sepan. El coronavirus, ¿qué es? Un virus. Entonces, ¿cuál será su pirógeno exógeno? ARN. No tiene otra cosa, es solamente ARN. Y ahí va a entrar y va a hacer todo su mecanismo de replicación. Pero el que ingresa, en el caso de la fiebre, es al ARN. Muy bien, que se ingresa ese ARN y de otros microbios lipopolisacáridos, los gran positivos tendrán otro. ¿Quién va a captar eso? El sistema inmune, células presentadoras de antígenos. Ahí les he puesto macrófagos, monocitos. Las células no son células presentadoras de antígenos. Falta uno. ¿Cuál falta ahí? Falta una célula presentadora de antígenos. Los linfocitos. Los estudios de daño de hidrógenos. Betty, préstame tu corrector. La piel hay mucho. Corrector. Las células de Langhans. La célula de Langhans, o la célula dendrítica. Son células presentadoras de antígenos. Esas células van a tener una respuesta. En el coronavirus han escuchado la tormenta de citoquinas o la cascada de citoquinas.
Eso es lo que van a poner. Cascada de citoquinas, interleuquina 1, 6, factor de necrosis timolar, factor neutrofílico ciliar. Es una cascada de citoquinas. Y todo esas es como una cadena. Alguien la va a captar a esas. ¿Quién las capta? Las células endoteliales del hipotálamo. Ahí está su nombre, ¿no? Del órgano vasculoso. Es la parte que rodea al hipotálamo. Ahí van a llegar y van a inducir una respuesta. ¿Qué inducen? Producción de prostaglandina C2. Lo nuevo que apareció en el Harrison dice las prostaglandinas C2 van a actuar sobre alguien. Eso se llama receptores de prostaglandina. Hay 4 tipos. Harrison, ahí se ha potenciado. Hay 5 tipos de receptores. 4. Esto antes no lo decía. Harrison dice 4. El EP3. También dice con el EP3. Donde hay uno más importante. P3. ¿Y por qué dicen? Porque ¿P3? nosotros no tiene importancia en la clase. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, eso cambia ahí un poquito, que no lo dicen las anteriores. Entonces, y ese receptor a su vez va a actuar sobre las células gliales que están al costado, y ahí sí va a liberarse el mediador final, que es el que eleva la temperatura. ¿Cuál es? AMP cíclico. MP cíclico. ¿De qué depende de que la persona haga una temperatura de 38, de 39 o de 40? Del punto de ajuste del hipotálamo. Pero ¿de qué depende que yo lo Pirógeno, ponga? exógeno, de la cantidad de pirógeno. Bueno, La carga viral que El tenga. aumento del AMP cíclico. La carga viral que tenga. Intensidad del proceso inflamatorio. De los virus llegaron nomás. ¿Ah? Concentración de prostaglandina. De la Acumulación de- producción de la cantidad de prostaglandinas finales que tenga. Sí, probablemente sea, pues mientras más carga tiene más, o sea, como que va en una cadena, ¿no? Menos endotoxinas o pirosis con probablemente menos sea mi respuesta. Probablemente sea una consecuencia de eso. ¿Sí? Pero mientras más fabrico, más alta va a ser mi fiesta. Más alta va a ser. Ahí está. Pero hay otro mecanismo acá, y esto sí quiero que lo aprendan. Por ejemplo, dice, toxinas microbianas directamente actuando sobre el endotelio hipotalámico. Miren, esquivó estos. Eso es lo que hemos visto ahorita. Pero acá hay otro mecanismo. Meningitis, encefalitis. El microbio directamente al cerebro. Y produce su fiebre. Ahí está la fiebre. Se llama la meningitis, mucha fiebre, da mucha fiebre. Y no tiene aquí la célula presentadora de antígenos. ¿Cómo se supone que sucede? Pues dice, las toxinas microbianas directamente sobre el endotelio hipotalámico me liberan prostaglandina E2. Prostaglandina E2 también se libera en el endotelio periférico, o sea, no solo en el hipotálamo, en otro lugar también. Y esa prostaglandina es la que da mucho dolor. O sea, junto a la fiebre hay dolor. Sí, los pacientes, nosotros tenemos ahorita varias enfermeras por adenovirus, y lo que nos dicen, doctor, tengo dolor. ¿Dónde se está originando? Prostaglandina. La origen del dolor. Es una lámina que apareció en un artículo hace como 2 años. Lo traje porque aquí explico un poquito mejor. Lipopolisacárido, macrófago, célula dendrítica, producción periférica de prostaglandina C2 y la cascada de las interleuquinas. Y van a actuar sobre el hipotálamo. Pero aquí lo desarrollo un poquito más el hipotálamo. Miren. Que van a llegar. Esta es la sangre. Y este es el endotelio. Esta es la sangre y este es el endotelio. Y aquí están llegando las interleuquinas. ¿Y qué inducen? Sobre la COX-2 me van a inducir la producción de prostaglandina. Yo la traje por eso, ¿no? Y ahí están las trocitas, ¿no? ¿Qué va a producir el AMP? Y eso ya lo eleva. Y por acá estaban las respuestas.
la respuesta sobre la acetilcolina y la noradrenalina, como mecanismos que se asocian a... Por acá es un mecanismo ya un poco más complejo, un paciente con sepsis. Pero igualito, aquí tenemos lipopolisacáridos actuando sobre las células presentadoras de antígenos. Hasta endotelio, neutro. ¿Y qué hacen? Liberan mediadores inflamatorios. El dengue. El virus del dengue. ¿Qué hace el virus del dengue? ¿O cuál es su pirógeno exógeno? ARN. ARN. Es otro ARN. ¿Eh? Apréndanse cuál será el pirógeno en tuberculosis, en un estafilococo aureus, en un streptococo. ¿Cuál es el pirógeno? ¿Sí? Porque no vamos a decir el lipopolisacárido derivado del estafilococo aureus. No, por ahí está el concepto, ya está equivocado. O el ARN derivado del Escherichia coli que causa fiebre. No, será lipopolisacárido gran negativo. ¿Es favorable la fiebre? Sí, pero a determinado valor, 38, 38.5. Nosotros lo ponemos como margen 38.3. Está 38.5, ¿no? Más arriba dice, bájalo la fiebre. Y si no, déjalo ahí nomás. Tiene efectos beneficiosos sobre la persona. Y esos son ahí, ¿no? El microbio se reproduce menos a esa temperatura. Los antibióticos actúan mejor. Nuestra actividad, nosotros, es mejor a esa temperatura. Debemos bajar de temperatura. No lo bajemos de esa temperatura, pero de esos valores. Pero valores más altos, no. Ya tienen efectos negativos. Una gestante con 39 de temperatura lo va a hacer daño a su niño. ¿Sí? Un niño con 40 de temperatura va a convulsionar. Un paciente con una cardiopatía isquémica que su corazón apenas late. Y el 40 de temperatura, para llegar a 40 de temperatura, ¿qué va a hacer la persona? Su corazón, ¿qué hará de esta persona? Late más rápido, van a estar más oxígeno. Y su corazón ya no puede más. ¿Qué va a tener en ese momento? Se muere. Insuficiencia cardíaca. O una isquemia cardíaca, un infarto. Y entonces se va a morir no por la fiebre, sino por el infarto. En esas personas, entonces, más temperatura no hay. Las manifestaciones clínicas son de todo tipo, pero yo les digo, apréndanse estimulación simpática. Por ahí van a encontrar todos los efectos que se asocian a la fiebre. Pero hay un aumento de temperatura que no es fiebre. Se llama hipertermia. Y esto tiene que ver, la hipertermia tiene que ver con... la hipertermia tiene que ver con el aumento de temperatura, pero que no tiene que ver nada con el hipo. Hay varias, o sea, ¿qué tiene que ver? Con el ambiente, con la persona que produce mucho calor y no lo puede regular, como que yo anulo mecanismos de regulación de la persona, como, por ejemplo, el golpe de calor. El golpe de calor es temperaturas muy altas, de tal manera que el cuerpo no puede regularlo, o sea, esa temperatura tan alta, desde 35, 36, a personas que no estamos o que no están acostumbrados, su cuerpo se va a calentar y no se enfría. Golpe de calor. Si damos medicamentos, hay dos tipos de medicamentos, drogas colinérgicas que actúan sobre la acetilcolina y lo hacen funcionar más. Y los anticolinérgicos que actúan contra la acetilcolina. La acetilcolina produce secreciones, produce elevar de peristaltismo, secreciones bronquiales, como una respuesta de eliminar el calor. Pero si yo doy medicamentos que están contra eso, voy a eliminar la manera como la persona va a reaccionar. Y eso, por ejemplo, es en este caso de este paciente que toma amitriptilina, un medicamento anticolínico. Su regulación de su temperatura no va a ser adecuada.
Y por último tenemos una enfermedad muy rara, no es muy frecuente, pero a veces es mortal cuando no nos damos cuenta a tiempo, es que tiene un defecto genético en un receptor que hace que el calcio no permanezca mucho tiempo dentro del músculo haciendo la contracción muscular. O sea, el calcio permanece un tiempo, hace la contracción y el calcio nuevamente es eliminado. Es eliminado al túbulo T en el músculo o al retículo sarcoplásmico. Si hay un receptor que hace esto y ese receptor está bloqueado o está alterado, ¿y qué se altera? Siempre con este anestésico que es el alotano, ahí, justo ahí sucede. O sea, cuando se expone al alotano. O sea, justo ahí hace una reacción con el alotano de tal manera, hace compuestos de halogenación, de tal manera que ahí nomás este receptor se altera. Y lo deja el calcio en el citoplasma. Al dejarlo en el citoplasma tanto tiempo, ya sigue contrayendo. De tal manera que mientras más contracciones genera más calor. La persona sigue produciendo calor. Sala de operaciones, anestésicos, 30 minutos, 40 de temperatura. Eso no es fiebre. Es hipertermia maligna, que es usualmente mortal. Muy bien. ¿Aprendieron algo? Sí. ¿Algunas preguntas? Sí, doctor. Muy entretenido. Sí, doctor. Muy bien, doctor. ¿Se durmieron? A ver, vamos a ver quién está dormido. ¿Entendieron? Sí, doctor. Sí, ¿Entendiste? Sí, doctor. Emil, Paola, Sí, doctor. Miguel, Sí, doctor. Sí, doctor. ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, ¿les parece si conversan esto de juntarnos un poco y hacer un poco más tranquila esta clase? Porque la verdad es que corro y eso no está muy bien. Pero bueno, respeto sus horarios, ¿de acuerdo? Sí se ven todos con su delegada, ¿no? Sí se comunican. sí, doctor. De repente pueden hacer una votación o alguna cosa, pero yo les sugiero, se lo dividirlo solamente en 2 grupos y eso lo hacemos un poco más, nos detenemos un poco más. Muy bien, gusto de verles, gusto de conocerles. La otra semana continuamos. Activen sus micrófonos, vean su Google Form, activen que en su cámara o en su celular o en su computadora esté su correo, de tal manera que toda la comunicación del correo. Cuídense mucho. Chao. Hasta luego, doctor. Vaya muy bien. Doctor. Algo, Pacho. Gracias.